Hola muchachos, soy el profesor Fernando y hoy vamos a avanzar el tema de aceleración. La aceleración es una magnitud física vectorial, es decir, que posee dirección, que mide el cambio en la velocidad de un cuerpo al transcurrir el tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si un móvil cambia su velocidad con respecto al tiempo, a ese término le llamaremos aceleración. Según el sistema internacional, la aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado. Y un ejemplo muy claro donde se utiliza la aceleración es en la parte automotriz, donde se hacen test de aceleración para los autos que se someten a pruebas para evaluar el cambio uniforme que experimenta su rapidez de 0 a 100 kilómetros por hora, demostrando que en algunos autos de marcas muy conocidas que dichos cambios se realizan entre 5 a 7 segundos. En una competencia, la aceleración contribuye una magnitud de vital importancia. Y para entender mejor la aceleración, la vamos a dividir en dos componentes. Una que se llame aceleración centrípeta y la otra que se llame aceleración tangencial. Entonces empecemos con aceleración centrípeta, llamada también aceleración normal. Indica que la velocidad de un móvil está cambiando su dirección al transcurrir el tiempo. El móvil se moverá describiendo una trayectoria curvilínea. Siempre que tú veas un cuerpo, un móvil que tenga una trayectoria curvilínea, se va a formar una aceleración centrípeta. ¿Ya? La aceleración centrípeta siempre apunta ¿hacia dónde? Hacia el centro de curvatura, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo de una mosca, cómo se está desplazando en forma de curva. Entonces, si se está desplazando en forma de curvas, entonces debería tener una aceleración centrípeta. ¿Para dónde debe apuntar? Hacia el centro de curvatura. Como te das cuenta, la aceleración centrípeta está apuntando hacia ese centro, ¿no? Acá de la misma manera, más o menos por acá debe estar el centro de esta curva. Entonces debe apuntar a ese centro, la aceleración centrípeta. ¿Y qué dice acá? Cuando el conductor de un auto gira el timón para dar una curva, aparece el auto una aceleración centrípeta. Claro, ¿no? Si, mira, y si el auto tiene una trayectoria en forma de curva, la aceleración centrípeta tiene que graficarse ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hacia el centro de curvatura. Si esta es mi curva, obviamente mi centro de curvatura más o menos va a estar por acá y debe apuntarse siempre hacia ese lado. Sigamos. Aceleración tangencial. ¿Es una A sub t o solamente una A? ¿No? ¿Qué te dice? La aceleración tangencial indica que la velocidad de un móvil está cambiando su valor, ya no dirección, ahora está cambiando su valor al transcurrir el tiempo y así el móvil se mueve cada vez más rápido o más lento. Entonces no te olvides, la aceleración tangencial es el cambio del valor de la velocidad con respecto al tiempo y es el que determina si un móvil va más rápido o más lento. Y se debe graficar tangente a la trayectoria, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo donde hay una esfera que es soltada desde una rampa, ¿no? ¿Y qué pasa con la esfera? Comienza a caer, ¿no? Aumenta su velocidad, aumenta más su velocidad, llega hasta su velocidad máxima y comienza a subir. Y ahí al subir comienza también a disminuir su velocidad. Entonces, cuando aumente su velocidad, la aceleración tangencial tiene que ir en dirección al movimiento, ¿no? O también podríamos decir tangente a la trayectoria. Igual de la misma manera tiene que ir en la misma dirección si es que el móvil acelera. También está acelerando en este punto. Pero cuando sube, ahí desacelera, ¿no? Entonces la aceleración tangencial tiene que ir en contra del movimiento de la esfera. Sigamos. Un auto va en dirección recta. Si el auto va en dirección recta y aumenta su velocidad o disminuye o hay un cambio en la velocidad, existiría una aceleración tangencial. Sigamos. Cuando el conductor de un auto presiona el acelerador, aparece en el auto una aceleración tangencial a favor del movimiento y el auto acelera.
¿no? Entonces, siempre que haya un movimiento acelerado, muchachos, la velocidad y la aceleración tangencial tienen que ir en la misma dirección, siempre que sea un movimiento acelerado, ¿no? Debe ser la misma dirección, la velocidad que la aceleración tangencial. Cuando el conductor de un auto presiona el freno, aparece en el auto una aceleración tangencial opuesta a su movimiento y el auto desacelera. Claro que sí. Entonces, si es que aprieta el freno, ¿no? Sería un movimiento desacelerado. Entonces, la velocidad y la aceleración tangencial tienen que ir en sentidos contrarios. No te olvides eso, ¿ya? Indicar veracidad o falsedad de las siguientes proposiciones. Entonces, acá vemos la primera pregunta, te dice la aceleración mide el cambio de la velocidad del móvil con respecto al tiempo. Eso es verdadero. La unidad de la aceleración según el sistema internacional es el metros por segundo. Falso, es metros por segundo al cuadrado. Las componentes de la aceleración son la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial. Eso es verdadero. La aceleración centrípeta y aceleración tangencial significan lo mismo. No, eso es falso. No deben significar lo mismo. Es muy diferente. La aceleración centrípeta también se le llama aceleración normal. Ah, eso sí hemos visto. Eso es verdadero. La aceleración centrípeta mide el cambio de la rapidez con respecto al tiempo. Eso es falso. No mide el cambio de la rapidez, sino mide el cambio de la dirección de la rapidez con respecto al tiempo. La aceleración tangencial mide el cambio de la dirección de la velocidad. Falso, es falso. La aceleración tangencial mide el cambio de la rapidez con respecto al tiempo. Eso es verdadero. Cuando giramos el timón de un auto aparece la aceleración tangencial. Ah, eso hemos visto, ¿no? Si giras el timón, obviamente el móvil, el auto va a dar una curva. Entonces, por ser una curva, va a haber aceleración centrípeta, ¿no? Entonces, sigamos. Cuando presionamos el acelerador de un auto, aparece la aceleración tangencial. Verdadero. Cuando presionamos los frenos de un auto, aparece la aceleración centrípeta. Falso. ¿Aparece la aceleración tangencial o no? Claro que sí. Cuando la rapidez de un móvil aumenta, se dice que tiene movimiento desacelerado. Falso, ¿no? Obviamente, si la rapidez aumenta, debería ser un movimiento acelerado. Entonces, veamos el primer problema. Ejercicio número 1. En la figura se muestra una esferita lanzada en un rizo. Si la esferita logra recorrer todo el camino, indicar la alternativa correcta en cada caso, ¿no? Y vemos esta imagen de la esferita que está yendo por esa trayectoria, pasa por A, por B, por C, por D y llega hasta ahí, ¿no? Y sigue adelante. Ahora, entonces, el primer caso te está diciendo que la dirección de la aceleración centrípeta de la esferita cuando pasa por el punto A, ¿cómo tendría que ser? Ah, entonces si te pide aceleración centrípeta, el mismo nombre lo dice, ¿cómo se tiene que dibujar? Hacia el centro de curvatura, ¿no? Profe, esta es mi curva, entonces mi centro debe estar por acá, ¿o no? Entonces, ¿cómo se debe dibujar la aceleración centrípeta? Apuntando a ese centro, ¿no? Ahí está, entonces, esa es la dirección de la aceleración centrípeta, la respuesta sería la A. Sigamos, a ver, la dirección de la aceleración centrípeta de la esferita cuando pasa por el punto B. Ah, estoy en el punto B ahora. ¿Cuál debería ser mi aceleración centrípeta? Ah, la aceleración centrípeta apunta hacia el centro de curvatura, ¿no? ¿Te das cuenta? Hacia el centro de curvatura sería la respuesta la C, ¿no? Sigamos. Problemita número 3 dice la dirección de la aceleración centrípeta de la esferita cuando pasa por el punto C, por este punto C. Entonces, profe, centrípeta, hacia el centro de la curva, ¿no? Es una flecha que debe apuntar hacia el centro de curvatura. Debería ser la respuesta a la B. Sigamos, el problemita número 4 te dice la dirección de la aceleración centrípeta de la esferita cuando pasa por el punto D, ¿no? Si está pasando por D, ¿cuál debería ser su dirección? Profe, hacia el centro de curvatura, ¿no? La aceleración centrípeta sería entonces la que se asemeja más
la respuesta la C. Sigamos, la 5. Y esto está bien interesante, ¿ah? Te dice, la dirección de la aceleración centrípeta de la esferita cuando pasa por el punto E. ¿Cuál sería la alternativa correcta? Ah, profe, si está yendo en línea recta, no tiene aceleración centrípeta. Solo la aceleración centrípeta servía cuando había curvas, ¿no? Entonces, profe, en este caso, que es una línea recta, no tiene aceleración centrípeta. Sigamos, la 6 dice, a ver, la dirección de la aceleración tangencial de la esferita cuando pasa por el punto A, si en dicho punto su movimiento es desacelerado. O sea, obviamente va a ser desacelerado, ¿no? Porque la esferita va a comenzar con una velocidad muy alta, ¿no? Y va a comenzar a subir. Al subir va a comenzar a perder velocidad, ¿no? Entonces, por ende, va a llegar al punto A. Entonces, ¿cómo se debe dibujar la aceleración tangencial? Ah, no te olvides, si es desaceleración, porque está subiendo, tiene que ir en contra del movimiento, o podríamos decir tangente a la trayectoria, en sentido contrario al movimiento, ¿no? Entonces debe ir hacia abajo. Entonces, respuesta sería la E, ¿no? La que se asemeja más. Sigamos. La 7 dice, la dirección de la aceleración tangencial de la esferita cuando pasa por el punto B, ¿no? Acá, aceleración tangencial. ¿Tú qué crees? ¿Sigue estando desacelerado o está acelerado? Ah, como está subiendo, está siendo todavía desacelerado. ¿Y cómo se dibujaba la aceleración tangencial? Ah, se dibujaba tangente a la trayectoria. ¿Qué quiere decir tangente a la trayectoria? Que toca solamente en un punto a toda esta trayectoria, ¿no? Circunferencial, podríamos decir, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿a quién deberías parecerse? A la respuesta la B, ¿no? Sigamos. La 8 dice, la dirección de la aceleración tangencial de la esferita cuando pasa por el punto C, por este punto C, si en dicho punto su movimiento es acelerado. Ah, en este caso, ya pasó ya el límite más alto y comienza a bajar, ¿no? Entonces, si comienza a bajar, va a comenzar a aumentar su velocidad, por ende va a ser un movimiento acelerado, ¿no? Entonces, profe, ¿cómo se dibujaba la aceleración tangencial? En tangente a la trayectoria, ¿no? Que toca solamente un punto a la trayectoria, ¿no? Entonces, respuesta sería la C. Sigamos, 10. Dice, 9. La dirección de la aceleración tangencial de la esferita cuando pasa por el punto D, si en dicho punto su movimiento es acelerado. Ah, ya, entonces si estamos acá en este punto D, entonces la aceleración tangencial debe ser tangente a la trayectoria que toca solamente en un punto a la trayectoria, ¿no? Y sería la respuesta de la C. Y la preguntita número 10 dice, la dirección de la aceleración tangencial de la esferita cuando pasa por el punto E, te está diciendo en este punto cuánto es la aceleración tangencial, pero te está dando una consideración, que la rapidez se mantiene constante. Entonces, profe, si la rapidez, que es la velocidad, es constante, ¿no? Siempre la aceleración tangencial tiene que ser cero, porque no hay cambio pues en la velocidad, ¿no? Y por ende debería decirse la E, ¿no? No tiene aceleración tangencial porque la velocidad es constante, ¿no? Y con esto terminamos, muchachos. Indica si cada proposición corresponde a la aceleración centrípeta o a la aceleración tangencial, ¿no? Y te dice, produce el cambio de dirección de la velocidad, ¿no? A aceleración centrípeta. Dirección, ¿no? Dirección. Produce el cambio del valor de la velocidad a aceleración tangencial, ¿no? Valor. Tiene dirección tangente a la trayectoria. Tangencial, ¿no? Aceleración tangencial. Tiene dirección normal a la trayectoria. ¿Te acuerdas que a la aceleración centrípeta se le llamaba aceleración normal o no? Ahí está, ¿no? Apunta al centro de curvatura. Aceleración centrípeta. Produce el movimiento desacelerado. Aceleración tangencial. De eso se encarga la aceleración tangencial, ¿no? Si el movimiento es acelerado o desacelerado. Aumenta la rapidez de un cuerpo. Aceleración tangencial. Se le llama aceleración normal. Aceleración centrípeta. Provoca el giro de un cuerpo. Aceleración centrípeta. Tiene direcciones paralelas a la velocidad.
Eso es aceleración tangencial. ¿Te acuerdas que iban en la misma dirección o en sentidos contrarios? Aún así eran paralelos. Gracias, muchachos.